Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y dice, cosas contra las cuales no hay ninguna ley que pueda. A nadie le persiguen por ser bueno, por ser compasivo, por ser amoroso. Pablo mismo dice que la justicia está hecha para el mal, para el que infringe la ley. Pero el fruto del Espíritu, que es lo que estamos viendo, que deben ser las características de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Usted debe ser un hombre de paz. ¿Recuerda? ¿Dónde están los hijos de Dios? Usted debe ser un hombre y una mujer de paz. Que tengan el gozo del Señor. Hombres y mujeres de paciencia. Amén. Bueno, hoy vamos a ver otro fruto. Y en el versículo 4 lo vamos a identificar, pero leamos desde el verso 1. Dice: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean bendecidos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero que lea conmigo el verso 4. 1, 2, 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Diga conmigo nuevamente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Por qué usted se considera salvo? Esa es la respuesta. Por la bondad de Dios. Amén. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Incline su cabecita, cierre sus ojos y pidámosle a Dios en esta mañana que Él sea hablándonos y que el Espíritu Santo afirme esa palabra en nuestros corazones, que podamos entender que su bondad fue infinita para con nosotros, y por esa bondad de Dios fuimos salvos, y hoy disfrutamos de esa bendición, de su amor, de su gracia, de su poder, porque mostró toda su mansedumbre para con nosotros. Eterno y santo Dios, que alabamos,
te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Te damos todo honor y toda gloria, eterno y santo Dios. Y te damos gracias por la oportunidad que nos concedes en esta mañana de estar en tu casa de oración y por el privilegio de entrar delante de tu misma presencia a través de los méritos santos, únicos, suficientes y eternos que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Padre, permite que tu palabra llegue a nuestro corazón y haga la obra para la cual es enviada. Y en plena certidumbre de que tu palabra no volverá vacía, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Espero que hayan descansado un poquito en este feriado, que lo hayan pasado en familia. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, para poder hablarnos sobre lo que es este fruto del Espíritu llamado la bondad, el apóstol Pablo empieza solicitando o pidiendo que el apóstol Tito, este joven que fue encargado para continuar con el mensaje del reino de justicia, paz y gozo, Pablo le dice: recuérdales en primer lugar a los creyentes, a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre de Cristo, que, dice, se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Pablo, cuando habla a los romanos, dice que esto es importante porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y dice: y quien a la autoridad resiste, a Dios resiste. La primera autoridad que nosotros encontramos está en casa. Está papá, está mamá, están los hermanos mayores. Salimos siendo muy niños a una escuela y encontramos ahí a los maestros. Cuando vamos creciendo y comenzamos a tener responsabilidades, encontramos en la sociedad autoridades civiles, militares. Encontramos un sinnúmero de autoridades, alcaldes, prefectos, el presidente. Y la Biblia dice que nuestro deber es siempre orar por ellos. Pero muchas veces es más fácil criticar lo que no hacen, y a veces condenamos aún el trabajo, el esfuerzo que ellos hacen, porque no somos nosotros de pronto los beneficiados directos. Pero cuando una persona viene a Cristo y recibe al Señor como su Salvador personal, automáticamente la Biblia nos habla de que somos rescatados de las tinieblas para ser insertados en el reino de su luz admirable. Somos rescatados de la mala y mala manera de vivir que antes teníamos, para ser ahora parte de la familia de Dios, de los redimidos. Y por eso la Biblia nos considera que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. En otras palabras, alguien que debe ser diferente, alguien que debe ahora demostrar que en su corazón hay algo que es lo que
bendición no solamente de nuestra vida, de nuestra familia, sino de bendición a otras personas también. Y por eso Pablo comienza diciendo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, y que obedezcan y que estén dispuestos para toda buena obra. ¿Cómo usted puede ganarse a la gente de su comunidad, de su barrio, donde usted vive, si usted no se integra en los trabajos que muchas veces hace la comunidad para de pronto embellecer, arreglar, mejorar la cuadra donde usted vive? Porque alguien le dijo que no tiene que juntarse con los del mundo. Pero estamos en este mundo todavía. Somos parte de este mundo. Mire, la Biblia dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Está hablando de ese sistema pecaminoso, de ese sistema corrupto que en el mundo opera, pero nosotros somos parte de una comunidad. Y por eso, cuando usted vive en medio de un grupo de personas, por más malos que estos sean, usted es llamado a ser diferente. Mire, por lo general todo el mundo critica, todo el mundo habla mal, difamando a otras personas. Lo más fácil es hablar mal de otros, tratar de dañar la honra de otras personas. Pero la Biblia dice: pero nosotros, mire lo que dice la Biblia, que a nadie difamen. Déjeme decirle, hay gente que merece que hablemos mal de ellos, pero nosotros no somos llamados a hacer eso. Amén. Que haga el mundo, porque el mundo no ha conocido a Dios, pero usted y yo lo hemos conocido. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda buena. Aquí habla de otro fruto del Espíritu, mostrando, ¿qué dice? Mansedumbre. Mire, el hombre, la mujer del mundo, enseguida, digamos, se muestra con ira, con coraje, enseguida se enciende. Pero la Biblia dice: ustedes no difamen a nadie, ustedes muéstrense, dice, amables para con todos, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y por qué el apóstol Pablo le pide a Tito que haga esto? Y miren lo que dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. En otras palabras, Pablo le dice a Tito: recuérdales a los hermanos de dónde salieron, lo que eran antes. ¿Cuántos se acuerdan lo que eran antes? Nos gustaba el chiste, el cuento. Había hermanitas que decían: bueno, a mí no me gusta, solo me entretiene. Pero éramos insensatos, hablábamos mal de todo el mundo, hablábamos mal del esposo, de la esposa, hablábamos mal de los padres, hablábamos mal de nuestros hijos. Dice: éramos insensatos. Otra cosa que era, dice, rebeldes. No nos gustaba sujetarnos a nadie. Siempre teníamos una respuesta para todo. Que no nos gustaba quedarnos callados. Éramos, ¿qué dice? Rebeldes, extraviados. Significa que no teníamos una meta, no teníamos un rumbo, no teníamos un proyecto de vida. Andábamos de aquí para allá y esa era nuestra manera de vivir. ¿Cuántos se extraviaron de la casa por una noche de copas? ¿Cuántos se extraviaron
del propósito por un placer pasajero. ¿Cuántos perdieron no solamente dinero, bienes, propiedades, perdieron su familia por una insensatez, por una rebeldía, por una locura de juventud, por vivir extraviadamente? Mire lo que dice: éramos esclavos de concupiscencias. Yo le pregunto, ¿se identifica usted en su pasado con algo de esto? Pablo dice: en otro tiempo éramos. Y tal vez nos recuerda un poquito nuestro pasado, no para hacernos sentir vergüenza, aunque digamos, cuando recordamos lo que éramos, muchos sentimos vergüenza ante Dios, pero también enseguida sentimos gratitud por esa bondad de Dios con la que nos amó, nos salvó y hoy nos tiene sentados aquí como parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Mire, dice: viviendo en concupiscencias y deleites diversos. Siempre buscábamos algo que nos dé placer solamente. Usted recuerda que un parte del fruto del Espíritu es el gozo. Pero el diablo inventó algo parecido a esto y que se llama placer. Placeres mundanos, placeres carnales, gozo pasajero, felicidad aparente. Y la Biblia dice que en otro tiempo andábamos en esta forma de vida, pero ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora ese gozo Dios nos da sin medida. Ahora tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Ya no vivimos una vida fingida, vivimos la verdadera vida que Cristo es la que ofrece a todo ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: vivíamos en malicia y envidia, siempre pensando mal de los demás, maliciosos en todo sentido, siempre buscando algo donde cogernos para hablar mal de la gente. Dice maliciosos, y luego dice y envidiosos. ¿Cuántos éramos envidiosos? Porque el vecino se compró algo nuevo, nosotros también teníamos que demostrarle que nosotros también podemos hacerlo. No porque necesitábamos, sino por pura envidia. Es que esa es la vida de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Siempre pensamos que las cosas son las que llenan nuestro ser interior y las cosas materiales no llenan el ser interior del hombre. Ese vacío que hay en la vida del hombre lo llena solamente Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede tratar de llenar ese vacío con cosas buenas, pero no la van a llenar. El hombre del mundo ha tratado de llenar esos vacíos en su alma, en su espíritu, con sexo, con fama, con dinero, con riquezas. Y usted ve que el hombre, mientras más tiene, más quiere, no se siente satisfecho. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, encontramos que tenemos paz para con Dios. Y ahora estamos completos, ahora estamos felices. Ahora no sufrimos por algo material, ahora sufrimos solamente porque la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, porque queremos agradar en todo como una muestra de nuestra gratitud por su bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Malicias, envidias. Mire, dice, aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. ¿A cuántos de nosotros nos aborrecían hasta los mismos padres porque no nos soportaban? ¿A cuántos de nosotros nos aborrecía la gente por la forma como vivíamos? Nos veían medio virar la esquina y la gente mejor se iba. Dice, éramos aborrecibles. Pero tal vez otros eran la monedita de oro del barrio, eran el alma de las fiestas. Pero en cambio aborrecíamos a los demás, nadie nos quedaba bien, nadie nos calzaba. Y la Biblia dice, en otro tiempo éramos esos también. Gracias a Dios que Dios nos sacó de ese mundo. Yo no sé si usted está contento, alegre, feliz de que Dios le haya sacado de esa vana y mala manera de vivir. ¿Me está agradecido por Dios? Pablo le dice a Tito, recuérdales a los creyentes que en otro tiempo eran también igual que los del mundo. Pero gracias a Dios, dice, pero cuando se manifestó que la bondad de Dios nuestro Salvador, esa bondad, Pablo la llama también la gracia de Dios. Y Pablo dice, porque por gracia somos salvos. En otras palabras, la bondad de Dios y su amor fue tan grande para con nosotros en que no consideró la vida que llevábamos, no consideró lo que éramos, lo que hacíamos, sino que por gracia extendió su mano y nos rescató del fondo, del lodo del pecado, y nos sentó, dice, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted se siente sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero eso no es algo físico, eso es algo espiritual, que usted siente que la gracia, el amor, el favor de Dios ha sido tan grande con usted que trata de vivir y actuar de la misma manera con otros. Dice, pero cuando se manifestó ¿qué? La bondad de Dios, y mire lo que dice, y su amor para con los hombres. Si hay algo que justifica que estemos aquí, no es lo que usted y yo hayamos hecho. Mire lo que dice, no por obras de justicia, en otras palabras, obras buenas, que ayudábamos al pobre, que dábamos de comer al hambriento, que vestíamos al que estaba desnudo, que dábamos agua al sediento. Todas esas obras buenas no eran suficientes, no fueron, no son y serán suficientes para salvar a un hombre. La Biblia dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire, ya encontramos tres aspectos que justifican el actuar de Dios a nuestro favor: su bondad, su amor y su misericordia. ¿Por qué es usted salvo? Por la bondad de Dios. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Por el amor que Dios demostró para con nosotros. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y déjenme decirle otra cosa, ¿por qué todavía estamos en pie? Y el salmista responde, dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. A su nombre, a su nombre. Entonces mire, usted es hecho hijo de Dios por la bondad, por el amor y
por la misericordia de Dios para con usted. Pero dice que eso tuvo que pagar un precio, y ese precio fue, dice, el lavamiento, dice, de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. El precio que fue pagado para que usted tenga paz, para que usted sea limpio, para que usted sea justificado y para que el Espíritu de Dios pueda obrar ahora en usted. La Biblia dice, fue la sangre de Cristo Jesús. Mire lo que dice en segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 41. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 41. Dice la palabra: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué tenemos que hacer los santos? Regocijarnos en su bondad. Muy bien. ¿Usted cree que uno se regocija así con esa cara? Mire a su hermano, dígale: regocíjate en la bondad de Dios. Yo siempre le digo: no, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí es responsable de la cara que pone. Ahora nuevamente mire a su hermano, dígale: regocíjate en Dios. Su bondad para contigo ha sido grande. Mire lo que dice. Dice: oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. En otras palabras, cuando Dios mira que la obra que Él empezó en usted es una obra que ya se ha firmado, que ya se ha establecido, que hay un hombre redimido por la sangre de Cristo, que hay una mujer comprada a precio de sangre, que sabe que su bondad es grande y se regocija en su bondad, Dios puede ya descansar. Si no, usted y yo vamos a tener a Dios trabajando todavía para que la obra que Él empezó en nosotros se cumpla. Mire lo que dice: sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Si usted ve a alguien que no se regocija en la bondad de Dios, nos queda la duda de si será santo o no. Porque los santos demuestran que demuestran regocijándose en la bondad de Dios. ¿Cómo demostramos esa bondad de Dios para con nosotros? ¿Qué es la gracia, la bondad de Dios? Es algo que usted no merecía, pero que Dios le concedió. Imagínese que usted va por la calle, siente regalarle a una persona de esos que están pidiendo caridad en la calle. ¿Qué espera esa gente? 10 centavos. Pero como usted es una persona bondadosa, lo llama, lo sube a su carro, le lleva a la casa, le da una buena comida y todavía le regala ahí unos $1000. Y que esa persona salga igual como usted la llevó, amargado, triste. ¿Cómo se sentiría usted? Frustrado. Imagínese, Dios envió a su Hijo. Jesús sufrió hasta lo último, sufrió lo más
terrible que hombre alguno pueda haber sufrido. El Salmo capítulo 25, versículo 7. Salmo 25, 7. Mire lo que dice el salmista. Tal vez retomando las palabras del apóstol Pablo diciendo de lo que éramos antes, ¿no? El salmista dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Sabe que la bondad de Dios hace que Él no se acuerde de lo que éramos antes para estarnos siempre restregando en nuestro rostro lo que habíamos hecho, lo que merecíamos? Mire, dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Sabe por qué son nuevas las misericordias de Dios cada mañana para con usted? Porque Él es Dios bondadoso. Por la bondad de Jehová, Él obra con misericordia para con nosotros. Y el mismo salmista, ahí en el capítulo 31, versículo 19, dice: ¿de qué porte es la bondad de Dios? ¿De qué manera Dios es tan bondadoso para con nosotros? Dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Cómo es la bondad de Dios? Grande para quienes. Dice: para los que, para los que te temen. Cuando usted vive en el temor de Dios, cuando usted camina en el temor de Dios, la bondad de Dios siempre estará sobre usted. Amén. Amén. Y esa bondad de Dios tiene que ser testificada, tiene que ser mostrada al mundo. El Salmo 145, versículo 7, dice la palabra del Señor que esa bondad debe ser no solamente mostrada, sino manifestada. Miren lo que dice el salmista, dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Usted no puede decir: pastores, que yo no sé predicar, pastores, que yo recién tengo 3 años en la iglesia, pastores, que yo recién me acabo de graduar de EPO. Usted no puede tener ninguna justificación para no proclamar la inmensa bondad